mirar algo acerca, dijimos, de los libros apócrifos. Y espero que no se me pierdan y que yo sea capaz de poder exponer. La Iglesia Católica fue la que dio inicio a la desviación más importante acerca de las fuentes del cristianismo. Una vez más, la Iglesia Católica fue la que dio inicio a esa desviación. Bendito sea Dios. De las fuentes importantes del cristianismo. Y con ello le dio inicio también al uso de los libros apócrifos, que son de dudosa procedencia. Con el tiempo estos libros se fueron integrando a los textos sagrados. Y vieron como resultado lo que ahora conocemos mucho. Algunos dicen, ¿y qué Biblia es? ¿La católica o la cristiana? Bueno, es la famosa versión católica, basándose en que, vean, a diferencia de los judíos ortodoxos, ¿qué quiere decir ortodoxo? Que significa que se apegan estrictamente a la doctrina, a las tradiciones y a las costumbres originales de un sistema. Eso es ser ortodoxo. A diferencia de esos judíos ortodoxos, es apegarse estrictamente a la doctrina, a las tradiciones y costumbres originales de un sistema. Eso es ser ortodoxo, apegarse estrictamente a la doctrina, a las tradiciones y costumbres originales de un sistema. Entonces hay judíos ortodoxos, o sea, apegados a su doctrina, a sus tradiciones, a sus costumbres originales de su sistema o de su doctrina. Ahora, a diferencia de esos judíos, hay varios escritos que no fueron inspirados y que no fueron aceptados también por esos judíos, pero que sí fueron aceptados por judíos helenistas de Alejandría. Ahora, ¿qué son los judíos helenistas? En la historia de la iglesia cristiana, vamos a mirar que un judío helenista es un judío convertido al judaísmo. ¿Ok? Había judíos que hacían proselitismo. Cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio, estamos haciendo proselitismo. Estamos compartiendo nuestra doctrina a otras personas para que ellos se conviertan de lo que son al evangelio, no a lo que nosotros somos. No es importante que la gente sea como nosotros, lo importante es que la gente conozca a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros un día conocimos al Señor Jesucristo, entonces van a ser igual que nosotros. Ok, esos judíos helenistas eran como un tanto más liberales, mientras que los judíos ortodoxos no aceptaban lo que la iglesia católica imponía. Los judíos helenistas, ahora voy a explicar un poquito más acerca de los judíos helenistas. En la historia de la iglesia cristiana les dije que aparecen como los que son convertidos del paganismo al judaísmo. Pero los judíos helenistas también eran los nacidos. Imagínense un matrimonio judío se viene de Israel y se viene a vivir a México. Y sus hijos de aquí son judíos helenistas, porque estos están absorbiendo costumbres, cultura y varias situaciones que no tienen los judíos natos. Entonces ellos eran como judíos más liberales. Eso sí aceptaron los libros apócrifos escritos. Entonces,
Los libros aceptados sin controversia como inspirados por Dios, los libros aceptados sin controversia como inspirados por Dios, se les denominaron libros protocanónicos. ¿Qué quiere decir protocanónico? Viene de la griega proto, que significa prioritario o preeminente. Eso es protocanónico, prioritario o preeminente. Una vez más, todos los libros aceptados sin controversia, porque se calificaron como inspirados por Dios, esos libros se calificaron como libros protocanónicos, en otras palabras, prioritarios o preeminentes. Es decir, aquellos libros considerados como auténticos. Protocanónicos, en otras palabras, son libros prioritarios, preeminentes y auténticos. Y todos aquellos que fueron escritos por los profetas de Dios fueron libros protocanónicos. Pero todos aquellos libros que no fueron escritos por los profetas de Dios fueron catalogados como libros apócrifos. Permítanme, déjenme echarle un traguito a la... Cada vez que le doy un traguito a esta mineralita, me acuerdo de Maurito, que mi caso está feliz platicando con la... Ok. Entonces dijimos que todos los escritos que no fueron los escritos que no fueron escritos, o los libros que no fueron escritos por los profetas, fueron catalogados como libros apócrifos. Dijimos que apócrifo significa de dudosa procedencia o de procedencia dudosa, que después de muchas discusiones fueron incluidos oficialmente en la versión católica. Hubo concilios paganos donde incluyeron esos libros en la versión católica, hasta el concilio de Trento. Ese concilio se llevó a cabo en 1546. Trento, así como se escucha, Trento, de 1546, y se distinguieron los protocanónicos al denominarlos deuterocanónicos. Se distinguieron de los protocanónicos al denominarlos deuterocanónicos. ¿Qué es protocanónico? Auténtico. Hay unos libros que son protocanónicos, son los auténticos, y hay otros libros que son deuterocanónicos, de la raíz griega deuterus, que significa secundario. Los deuterocanónicos son secundarios, los protocanónicos son prioritarios, auténticos. ¿Ok? Entonces ya hay dos tipos de libros que los deuterocanónicos significa secundarios. ¿Ok? Y entonces hay varios libros que son deuterocanónicos o secundarios, y estos libros se llaman Tobías, Judith, Primera y Segunda de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, los cuales leyéndolos, teniendo conciencia de lo que es la sana doctrina, los libros
auténticos. Y si nosotros nos metiéramos a leerlos de una manera a detalle, Uno y dos de Macabeos, sí. uno y dos de los Macabeos, sabiduría, eclesiásticos. Uno es Eclesiastés y otro, se llaman eclesiásticos. Y Baruch. Ok, leyendo estos libros a detalle, les vamos a encontrar una variedad de herejías. Y no solamente tienen carencia de inspiración divina, estos libros deuterocanónicos o apócrifos, no solamente tienen carencia de inspiración divina, sino también tienen una imprecisión en sus datos históricos. O sea, no son confiables, pues. Y muchas de sus declaraciones son contradictorias a los principios enseñados en los libros canónicos o protocanónicos. ¿Sí están conmigo? Algunos de esos datos, hermanos, que tienen esos libros hacen evidente la carencia de la inspiración divina en comparación con los libros auténticos. Hacen evidente la inspiración divina porque son libros deuterocanónicos o secundarios o apócrifos de dudosa procedencia. Aquí va a entrar mi hermana Dolores, aprovisionenla por favor con un micrófono, auxílienla, alguien que la auxilie. Sí. ¿Allá? ¿Ya tiene quien la auxilie? Que le pongan el micrófono. Sí, claro. Hija de Mau. Ok, búsquenme el primer libro que tenemos ahí, es Tobías. Capítulo 5, verso 5 y 9. Y ya está ahí puesto nada más para que le abra y usted lea. Sí. Ahí no dijimos gracias porque no son de la palabra. ¿Cómo? Es que alguien dijo gracias Señor por tu palabra, pero ahí no estamos diciendo eso porque son apócrifos. Son libros apócrifos de dudosa procedencia, deuterocanónicos, secundarios. Tobías 5, ¿qué hermano? Tobías 6, 5 al 9. ¿Es 5? Tobías 6, 5, 9. El ángel agregó: ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdalos. El joven abrió el pez y sacó la hiel, el corazón y el hígado. Luego cocieron el pez y se lo comieron. Después continuaron su camino hasta cerca de Bedia. El joven preguntó al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Con la hiel se untan las manchas blancas de los ojos y quedan sanos. El 17 también. Cuando el demonio huela ese aroma, huirá para no volver más al lado de Sara. Ok, este 17, hermanos, tiene así como los contextos de ese texto. Dice que el ángel le dice a este Tobías que se case con una mujer como que prostituta. No prostituta, perdónenme. Una mujer que ya se casó como con 7 otras. Eso lo va a encontrar si lee los pretextos de ese texto. Y dice que esos 7 hombres, en cuanto se casaban con esa mujer, se morían. Y entonces le dice Tobías al ángel, dice: oye, pero si yo me caso con esa mujer, ya mató a 7 y yo también me voy a morir. Dijo: no, sino que cuando el 7. El joven preguntó al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel? No, perdóneme, el 17. Cuando el demonio huela ese aroma, huirá para no volver más al lado de Sara. Bueno, el 16. Un verso antes. Cuando entres en la habitación de los esposos, toma el corazón del pez y parte del hígado y ponlo sobre las brasas del perfumador.
Síguele. Cuando el demonio huela ese aroma, huirá para no volver más al lado de Sara. Es como un feticherismo. Aquí hay fetichería. Primeramente, en los versos del 5 al 9, dicen que antes de empezar a llegar a esos textos, dice que este muchacho fue al río, saltó un pez y casi se come sus pies, y el ángel le dice, sácalo, y lo saca y le saca el corazón y todo eso, y dice que los ponga, que se los unte, algo así, dice que eso sirve para tal o cual cosa, y luego otra cosa que si se la unta en los ojos también, que sirve para quitar lo blanco de los ojos. Y después que con la mujer esa que ya se le murieron varios maridos, aquel no quiere llegarse a ella y dice, no te preocupes, cuando llegues en el verso 16 dice que ponga las entrañas de ese animal y que cuando el demonio huela eso se va a ir y esa mujer ya va a ser libre de eso. Eso es lo tipo fetichería. Bien, vamos ahora a Tobías. Ahí está también Tobías en uno de sus papelitos, hermano. Sí. 12:9. 12:9. Dice que la salvación se puede ganar por obras. 12:9. Ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. Pobres de los que por ser pobres no demos limosna, no vamos a tener salvación ni larga vida, ¿ok? Hermano, eso niega el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Judith 1:1 y 7. Judith. Hacia 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive, Arfaxad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medios, en Ecbatana. Ok, ¿de dónde dice que reinaba? Arfaxad, en algún tiempo reinaba los medios en Ecbatana. Bueno, el 7. Judith 1:1 y 7. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Hasta ahí. ¿De dónde era rey Nabucodonosor? De Babilonia. Babilonia. Y aquí dice que rey de Asiria. Muchas contradicciones. Judith 9:13. Vaya retirando sus papelitos para que no la... Eso. 9:13. Dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, de tu santa casa, del monte Sión y la casa que pertenece a tus hijos. Dame palabras seductoras, dame palabras de mentira. Pide que Dios le ayude a mentir para engañar al enemigo, lo cual eso no es posible con Dios. ¿Ok? El libro de sabiduría, ahí está sabiduría también, arriba o abajo. La otra que fue, perdón, ¿Perdona? la otra cita, perdón. Judith 9:13. Ahora sabiduría 10:1 al 4. A ver si. 10. Yo creo que, a ver, léame el 4, hermana. Vamos a ir directamente a la médula. Cuando por culpa de él la tierra quedó sumergida, nuevamente. Desde el 3 a ver si. Pero cuando Caín en su ira se apartó de ella, fue a la muerte por su rabia fratricida. Cuando por culpa de él la tierra quedó sumergida, nuevamente la sabiduría la salvó, guiando a Noé en un vulgar madero sobre las aguas. Eso es. ¿Por quién vino el diluvio? ¿Por Caín? Bueno, aquí está mencionando eso, por culpa de Caín dice que vino el diluvio. Lo podemos entrar así con más detalle del 10, del 1 al 4, lo que pasa aquí se abrevia el tiempo. Vamos a mirar Baruch 1:1. Estas son las palabras del libro de Baruch, hijo de Nerías, descendiente de Maasías, de Sedecías, de Sedei, de Elías. Hasta ahí. Baruch 1:1. Baruch 1:1. Otra vez.
Estas son las palabras del libro de Baruch, hijo de Nerías, descendiente de Maasías, de Sedecías, de Sedei, de Elías. Estas son las palabras del libro de Baruch. Del libro. ¡Ah, del libro! Uh-huh. Ok. Dice que el escriba de Jeremías escribió ese libro en Babilonia, pero realmente lo escribió en Egipto. Vamos a mirar Macabeos, segunda de Macabeos, perdonen. 12, 41 al 46. Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 41 al 46. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. ¿Qué encuentran ahí? Pedían perdón por los muertos. Pedían perdón por los muertos. Yo había dado el nombre de estar sacrificando a los muertos en el punto pasado, no me acuerdo cómo se llama la situación de estar sacrificando a los muertos, los días del culto pasado. En el culto pasado. Hay que rescatar ese mensaje para poderlo tejer mejor. Bueno, lo que quiero que veamos aquí tiene como la intención de decir, por decir algo, se me murió mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Voy a irme más para allá, desde mi bisabuelo hasta mi tatarabuelo, porque todavía mi abuelo ya está muy cerca de mí. Y entonces vamos a hacer algo para que se salven, ¿ok? Le voy a pedir a mi hermana Dolores que nos lo vuelva a leer, pero lo que quiero que todos veamos aquí, que en esta porción aprueba el hacer sacrificios expiatorios por los muertos, lo cual es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Todos vamos a estar así expectantes para ver cómo vamos a ir tejiendo, de acuerdo a lo que va leyendo mi hermana Dolores, y que podamos ver que hay mucha controversia. Nigromancia, sí. Adorar y consultar a los muertos. Es nigromancia. Perfecto, Alex. Adelante, mi hermana. Sí. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta, entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Eso es. ¿Cuándo es que alguien puede ser salvo? ¿Ya después de muerto? No. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Hacen misas y hacen rosarios y hacen muchas situaciones para salvación de los que ya murieron. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Al contrario o al revés, aquí pide por los muertos. Ahora,
la siguiente cita que vamos a ver es segunda de Macabeos 15:12. Ahorita que termine yo de hablar, lee mi hermana Dolores. Aquí aprueba que los muertos oren por los vivos. Y por eso es que dicen, ¿de quién eres devoto? No, pues yo soy devoto, algunos dicen de Guadalupe, digamos, díganme, San José, de San Judas, del niño del Sagrado Corazón y tantas situaciones. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, basados en enseñanzas que no van con la palabra de Dios. A ver, si la salvación fuera por medio de, ¿para qué vino a morir Cristo? Amén. Si finalmente nosotros decidíamos quién nos salvara. Cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca. Ajá. Un muerto no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Ni podemos hacer nada por los muertos, ni los muertos pueden hacer nada por los vivos. ¿Ok? Entonces, hermana Dolores, 15:12 al 16. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombre atento, bueno, humilde en sus modales, distinguido en sus palabras y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable. Con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. Luego se le había aparecido, orando en igual forma, un anciano canoso y digno que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad. Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías, el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una espada de oro a Judas mientras le decía: recibe como regalo de parte de Dios esta espada con la que destrozarás a los enemigos. Ok, ¿sí pudieron percibir que ahí como que Jeremías es el que intercede por los muertos? Yo creo que necesitamos ponerle mucha atención, pero ojalá y cada quien, los que no tengan en su casa una Biblia así física, pueden meterse a internet, a sus teléfonos y buscar una Biblia católica. Nomás denos qué versión es esa, hermana, para que tengamos qué versión de Biblia católica es la que estamos leyendo ahorita. Más confundidos que un testigo de Jehová. Pues sí. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones nosotros nos hemos encontrado con gente católica, con buen corazón, con muy mala enseñanza que los hace decir cosas erróneas y nos dice: ustedes tienen una Biblia incompleta. Y entonces nosotros nos quedamos diciendo: híjole, y de veras, y a lo mejor sí será. No tenemos una Biblia incompleta. Los libros deuterocanónicos, los que son prioritarios, los que aprobaron, son los que nos dan, los protocanónicos, los deuterocanónicos o los apócrifos, los secundarios, son libros, hermanos, que tienen mucho error, que fueron leídos, releídos minuciosamente y les encontraron. Les aseguro que si nosotros ahora con un espíritu analítico leemos esos libros, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, le vamos a encontrar muchos más errores que así de una manera superflua le encontramos ahora. ¿Ok? Entonces, no se me achiquen, ni digan: ay, pero a lo mejor mi Biblia está incompleta. No, nuestra Biblia no está incompleta, nuestra Biblia está completa. La Biblia católica, como esa que tiene mi hermana Dolores allí, ella tiene una más bonita que es una sagrada. No sé, igual y es de la misma versión. Esa Biblia, hermanos, tiene libros apócrifos de dudosa procedencia, libros secundarios que tienen un montón de contradicciones. ¿Ok?
Si alguien después tiene más dudas, lo podemos dilucidar de una mejor manera posteriormente. Sin embargo, por hoy quiero que nos demos cuenta que muchas de las herejías católicas, ya lo mandaron al grupo, órale. Sí, lo que es la versión. Perfecto. Para que todos podamos tener acceso a esa versión por medio de nuestras aplicaciones. ¿Hay alguna aplicación por ahí que nos manda 10 versiones de la Biblia? Y podemos leer una y otra y otra y otra. Por ejemplo, ahí hay una palabra muy fuerte que dice que hubiera sido tonto o estúpido. Pensé que nada más la Biblia Vulgata hablaba, Vulgata también esa versión. Ok, ¿por qué tantas controversias? ¿Por qué tantas herejías? Esas controversias y esas herejías que muestra la Iglesia Católica están basadas en estos libros, y obviamente estos libros contradicen totalmente las enseñanzas de la Biblia, de los libros inspirados por Dios, leídos minuciosamente y aprobados por los padres apostólicos. Nada que ver con los curas esos nahuas largas. Padres apostólicos son los que sucedieron a los apóstoles. Así, después de apóstoles se les llamó a los que continuaron como padres apostólicos. Ok, vamos a mirar ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Estos 27 libros fueron escritos por 9 escritores conocidos entre la iglesia primitiva como... Esos 9 escritores fueron conocidos como ministros de Dios, tales como los apóstoles. Dije que son 9. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, Mateo, Juan, Pedro, Pablo, Judas, Tadeo, así como Marcos y Lucas. Un tal Tercio, no era ni completo, era un tercio nada más. Ese tercio con Lucas se convirtieron como en los secretarios de Pablo, ministros que, sin lugar a dudas, hermanos, tuvieron un reconocimiento bueno, grato, y tuvieron una autoridad espiritual probada y aprobada por el llamado y por el fruto que dieron en la iglesia primitiva. Sus escritos desde el principio fueron considerados como la regla de los cristianos. Sus escritos fueron considerados como la manera de cómo los cristianos tenían que buscar a Dios, con conciencia de que esa era la forma de buscar a Dios, la regla de los cristianos. Algunos le han denominado a la Biblia la regla de fe y conducta de los cristianos. Y bueno, si alguien quiere trazar una línea recta, tiene que usar una regla. Si alguien quiere trazar su vida bien, tiene que usar la palabra de Dios. Ellos eran considerados así, hermanos, sus escritos, como la regla de los cristianos. De modo que esos 27 escritos del Nuevo Testamento, o 27 libros del Nuevo Testamento, se los compartían en copias entre las iglesias que en ese tiempo estaban. Y podemos ver aquí un buen de citas, pero quiero leer, por ejemplo, Apocalipsis 1:1. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. La primera cita. Apocalipsis 1:11, perdónenme. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a mirar ahí Apocalipsis 1:11. Gloria al Señor. Aleluya.
Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, quiero meramente llegar a ver que dice que ese libro lo mande a las 7 iglesias. Dije que esos 27 libros o escritos se los compartían entre todas las iglesias, para que cada iglesia local tuviera en su iglesia, digamos, esos 27 escritos. Voy a darles unas citas que queden allí grabadas. Lucas 1:1 al 3, Juan 20:30 al 31, Primera de Corintios 15:1 al 4, Primera de Juan 1:4, Primera de Juan 2:1 y 7, 12 y 25. Quiero nada más que quede grabado ahí para que después lo tengan. Primera de Juan 5:13, Segunda de Pedro 2:13 al 16, Judas 3. Vamos a encontrar ahí que se repartían, que existía la palabra de Dios de una manera no unificada, sino que el Evangelio de Mateo era un rollo, el de Juan otro rollo, o sea, estaban sueltos. 20 de esos 27 libros o 27 escritos fueron aceptados universalmente sin ningún problema. Y sobre los otros 7, muchos tenían objeciones, y las objeciones no eran así como porque le hubiesen encontrado a los escritos algunas controversias o algunas herejías, sino por otras causas. Por ejemplo, la falta de la firma del autor de la epístola a los hebreos. Ustedes saben con precisión quién escribió la carta a los hebreos. Se la atribuimos a Pablo. Lucas, dice Lalo. Lucas escribió los Hechos. Lucas escribió Lucas y los Hechos. No hay así una firma que diga. Lucas era su escribano de Pablo. Bueno, entonces fue Lucas como su. Pero no hay así que nosotros podemos deducir. Y finalmente, a mí no me importa quién lo escribió, me importa lo que escribió, y que tiene una gran enseñanza, y que no tiene herejías, Es una secuencia. y tiene una buena secuencia. Es una carta que no fue escrita para, digamos, para los gentiles. Esa carta fue escrita. ¿Alguien me puede leer Hebreos 1:1? Bueno, ahorita estaba leyendo la Biblia católica y quitaron yo soy el alfa y la omega. O sea, esa no está. También es otra herejía. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Ok. Bueno, vamos a encontrar en el libro de los Hebreos, hermanos, que no hay que no le podemos adjudicar a un evangelista o a un escritor el libro de los Hebreos. Sin embargo,
el capítulo 7 de Hebreos es una belleza. Habla del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El libro completo de Hebreos tiene una gran enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les quería decir es que el libro de los Hebreos fue escrito a los judíos dispersos, a los judíos cristianos, obviamente, dispersos. Lean a detalle, analíticamente en esa dirección y se van a dar cuenta que esa carta fue escrita, por eso es a los hebreos, que eran cristianos, pero que por causa de las persecuciones se dispersaron. Y entonces para eso está esa carta. Y el 1.2 es importantísimo. Y el 1.2 y el 3.4. Miren, todo el libro de los Hebreos está muy precioso. Sin embargo, porque no tenía una firma en donde nosotros podamos decir, este libro lo escribió Mateo o Marcos, lo pusieron como que no, a discusión. 20 fueron aceptados universalmente y 7 estuvieron allí en esa situación de discusión. Y vamos a mirar también, por ejemplo, la segunda epístola de Pedro, comparándola con la primera, el hecho de que tanto Judas, bueno, la segunda epístola de Pedro comparándola con la primera, podemos encontrar como en algunas situaciones como que no fue Pedro quien escribió la segunda. Sin embargo, fue Pedro, porque la Biblia dice que, ahí dice que fue Pedro. Hay una diferencia en el estilo de el léxico de la primera con la segunda epístola de Pedro. Y después esa pequeña carta de Judas, como también el libro de Santiago, ellos no se autodenominan apóstoles, sino se autodenominan como siervos. Y por no autodenominarse como apóstoles, también la pusieron a discusión. Pero yo no la veo así en lo personal. ¿Saben una cosa? Yo soy pastor porque soy pastor, pero yo nunca he dicho que yo soy pastor. Y no porque no diga que soy pastor, no soy pastor. 2, 3, 4, 5, 10 de ustedes ya saben que soy el pastor y hasta me dicen pastor. Ya no soy Eduardo Aguirre para muchos, o el hermano Aguirre, ahora ya soy el pastor. Yo jamás me anduve presentando ante nadie como pastor, por eso no soy pastor. Ellos no se denominan, no se autodenominan como apóstoles, sino como siervos del Señor. Y por eso también lo pusieron como a discusión. La segunda y la tercera epístola de Juan, él se autonombra también como anciano y no como apóstol. Por autonombrarse como anciano y no como apóstol, también estuvo en duda. Y en el libro de Apocalipsis, por su complejo simbolismo y estilo, también estaba como en duda. Había, dentro de muchos libros apócrifos dentro del Antiguo Testamento, había un libro apócrifo que era el Apocalipsis de Pedro. También fue estudiado minuciosamente, fue probado y reprobado, y no entró dentro del canon. El libro, el Apocalipsis de Juan, también fue estudiado minuciosamente, probado y aprobado. Y al final de cuentas, hermanos, fueron muy examinados y después reconocidos como auténticos por la mayoría de los padres de la iglesia.
y fueron aceptados universalmente como buenos desde el Concilio de Nicea en el año 325. Desde entonces, los 27 libros, los 20 fueron aceptados inicialmente, pero los 7 que quedaron así como en duda, después de estudiarlos tan minuciosamente, y no por uno, sino por muchos, en el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, fueron aprobados. Hubieron muchos otros escritos, dije, apócrifos también, que nunca fueron reconocidos desde el principio por las iglesias como parte del canon del Nuevo Testamento. Entonces, vean la situación, como tenemos en nuestras manos un libro o una biblioteca que no está así como a capricho, sino que se estudió y después se conjuntó por muchos años. Esa Biblia solamente se dividía por los libros, no tenía capítulos, y aprobada como libros por el canon compuesto por todos estos padres apostólicos, los evangelios, el Antiguo Testamento, los evangelios, en el Nuevo Testamento, las cartas, todos esos escritos, hermanos, fueron ahora sí que escritos en el griego. El griego era el idioma que estaba siendo utilizado en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en todo el Imperio Romano, o en todo el Imperio Romano se hablaba griego, se escribía griego, se pensaba en griego. El Imperio Romano era el que imponía, era el que gobernaba, pero el Imperio griego gobernaba, ¿cómo podríamos decir? Psicológicamente no, en el sentido, no se hablaba digamos en romano, se hablaba en griego, predominaba la lengua griega. Y por eso es que todos esos escritos, como el Nuevo Testamento y todas las cartas, fueron escritas en griego. Y como ya vimos en la traducción del Antiguo Testamento en días pasados, llamada la Septuaginta, al principio, cuando las iglesias se referían a los escritos del Antiguo Testamento, se utilizaba el mismo término. ¿Cuál era el término que se usaba? Biblión. ¿Por qué biblión? Porque estaba compuesta de muchos libros, pero no estaban conjuntados así. Era biblión y estaba un libro por allá, otro en otro lado. Y sabíamos que esos libros tenían como que su secuencia entre ellos. Era una colección de libros, en otras palabras. Era una biblioteca divina, pero no la tenían así como la tenemos ahora. La tenían en desorden, sueltos. Por eso se llamaba biblión. Y como Clemente, uno de los padres de la iglesia, los denominó cuando se integró el canon del Nuevo Testamento y fue aceptado universalmente por todas las iglesias. El término biblión o los libros sagrados quedó integrado por sus dos grandes partes, que son Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hasta el siglo XIII, que se terminó o se
hizo un libro, o se singularizó el libro, tomó el nombre de Biblos en vez de el plural biblón. Y Biblos ya está así como un solo libro. Aquí tenemos una biblioteca de 66 libros. Aquí es donde se denominó universalmente la Biblia. Antes no era Biblia, era biblión, una regazón de libros. Después Biblos, así ya juntos, y después la denominaron como Biblia. Hoy ni biblión ni biblos está en nuestro conocimiento, en nuestro concepto. Hoy en nuestro concepto está la Biblia. Y todos tenemos que saber que aquí tenemos una biblioteca sagrada. ¿Ok? Entonces, los textos originales fueron escritos en su principio, les dije, sin divisiones. Estaba el libro de Apocalipsis sin capítulos. ¿Y tienen idea cómo se nos dificultaba? Por ejemplo, hoy decimos Apocalipsis capítulo 20, verso 31, encontramos ¿Estamos bien? No es muy fácil encontrar citas. Cuando la Biblia estaba conjuntada así, pero solamente se movían libros, se dificultaba mucho el poder referirse a qué parte de la Biblia estamos hablando. Podríamos hablar que estamos hablando del libro de Éxodo 20, por decir algo, pero de ahí, perdónenme, podríamos hablar del libro, pero por ejemplo, para llegar a decir en qué parte de ese libro está esa cita, o dice eso, en qué parte de ese libro dice eso. Hoy, después dijeron, bueno, en el capítulo 20. Y bueno, se facilitó un poquito más para poder localizar fácilmente los pasajes del Antiguo Testamento. Se requirió de dividir los libros en capítulos. Eso fue por el cardenal, un cardenal llamado Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, en el año 1200. Introdujo la división, dividió los libros en capítulos. Posteriormente, en el año 1555, un tal Robert Stephen le introdujo la división de los capítulos en versículos. Se facilitó de cuando la Biblia estaba compuesta en libros sin capítulos. Se facilitó cuando dividieron los libros en capítulos, pero se volvió a facilitar más cuando dividieron los capítulos en versículos. Y esto, hermanos, se extendió en todo en todo lo que era la Biblia. Abarcó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y aunque no fue un trabajo oficial por algún grupo religioso, su uso se generalizó tanto en el catolicismo como en el protestantismo y en el judaísmo. ¿Por qué? Porque cuando en el corazón de los hombres no hay una intención de que el hombre brille y que Dios se mueva, no importa de quién venga Dios. Pero cuando en el corazón de los hombres hay la intención de decir, si no se hace como yo digo,
me voy a ver mal, me van a opacar, y entonces lo que quiero es que se haga como yo quiero. Bueno, se llegó a la conclusión de que de esta manera era más fácil para nosotros estudiar la Biblia, compartir. Por ejemplo, imagínense que yo en este momento quisiera decirles a ustedes que lean una parte de un libro, pero si no tengo la división de ese libro en capítulos, ¿cómo poder decir en tal sección del libro? ¿Me están entendiendo? No sería ni fácil para mí explicar, ni fácil para ustedes entender. Sin embargo, cuando ya se dividió el libro en capítulos, ya dijimos, bueno, pues en el libro tal, en el capítulo tal, encontramos el libro y nos vamos al capítulo, y ahí tendríamos que leer todo ese capítulo para encontrar la parte que quisiéramos exhibir o exponer. Pero cuando también se dividieron los capítulos en versículos, ahora podemos decir, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 5 y 6, o 5 al 10. ¿Qué pasa? Vamos directo al libro, directo al capítulo y directo al versículo. Se nos facilita muchísimo más y podríamos caminar más seguros en la lectura de la palabra del Señor. Bueno, dijimos que este conocimiento, esta manera de ver lo que dice o cómo nos bendijo a los que en este tiempo estudiamos la palabra de Dios, y que esto se extendió este sistema también, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y aunque no fue un trabajo oficial de algún grupo religioso, el uso de este sistema se generalizó tanto en el catolicismo como en el protestantismo y aún entre los judíos. Difícilmente los judíos podrían entrar a moverse de acuerdo a lo que gentiles podrían inventar o discernir para poder facilitar a los creyentes el estudio de la Biblia. Pero fue algo que me benefició, que bendijo. Yo tengo una Biblia que no tiene capítulos. Y la verdad es que se me hace como un tanto, comparándola con la Biblia que también tengo, que tiene capítulos, que tiene libros, tiene capítulos, tiene versículos, se me hace muchísimo más fácil memorizar, ir al texto, al libro, al capítulo y al texto que realmente queremos analizar. Muy bien, la próxima semana vamos a ver el origen divino de la Biblia, ¿vale? Ahí en el origen divino de la Biblia también vamos a encontrar muchas situaciones que nos van a bendecir, que me interesa mucho que lo tengamos casi como una herramienta de trabajo, como una herramienta de evangelismo. Hoy nosotros tenemos la bendición de poder decir, ya sé por qué estos libros no forman parte de nuestra Biblia y sí forman parte de la Biblia, la versión católica, porque los católicos tienen sus ritos, por ejemplo, orar, hacer sacrificios por los muertos. Ya no es posible, sabemos nosotros por la palabra, por la sana doctrina, sabemos que no es posible hacer nada por alguien que ya se murió. Nos hemos atrevido a decir, velando a alguien que murió y que sabemos que creyó en Cristo y toda la situación,
yo no iría a ministrar a un lugar donde alguien murió y que no le haya entregado su vida a Cristo. Podría predicar apelando a la misericordia de Dios, pero cuando yo tengo la evidencia de que alguien que murió le entregó su vida a Cristo, yo puedo decir con mucha seguridad: nada de lo que hagamos por él le bendice, ni nada de lo que dejemos de hacer por él le perjudica, porque lo que le bendice es lo que él decidió en vida. ¿Ok? Y entonces, bueno, yo me he atrevido a hablar así porque tengo la seguridad de que nada podemos hacer por los muertos. Bueno, la Iglesia Católica dice que sí. Y también dice que si tú te vuelves devoto de, ese va a abogar por ti, a interceder por ti. Así que rézale, órale, para que él interceda por ti. También esa es una vil mentira. Entonces ya tenemos herramientas, hermanos, tenemos armas, y ojalá y pudiésemos también leer esos libros apócrifos para que tengamos algo de conocimiento de ellos y podamos decirle a la gente a la que nosotros le compartamos el Evangelio que en esos libros se encuentran un montón de herejías. Esos libros hablan mucho contra la idolatría y eso es lo que ellos hacen. Entonces, ¿de qué sirve que tengan esos libros que contradicen la idolatría y ellos sean idólatras? Muy bien. Conocer para poder explicar, para poder convencer, para poder ¿qué? Edificar. Edificar, exacto, sí. No nada más para dejar a los demás con la boca abierta y el ojo cuadrado, que sabe más el que está compartiendo, sino para que ellos puedan salir de su error y nosotros entender que si ellos están creyendo esas cosas, tanto un católico como un testigo de Jehová, como cualquiera que no conozca la verdad, poder entender que ellos están creyendo eso porque eso está escrito en lo que ellos están leyendo. Así es. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Si nosotros agarramos una Biblia de los testigos de Jehová y leemos Romanos 9:5, allí Pablo le escribe a los romanos y les dice, palabras más, palabras menos, les dice: ustedes son, perdónenme, Pablo le escribe a los judíos y les dice: los judíos somos unos bienaventurados o somos unos muy bendecidos, porque de nosotros o de los judíos es la ley. A ver, alguien que me lea Romanos 9:5. Yo estoy aquí especulando de ustedes. Son los patriarcas, y de los cuales 4, Francisco, desde el 4. que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok, Romanos 9, 4 y 5 dice que los israelitas tienen muchas situaciones a favor. De ellos es, voy a buscarlo yo porque gloria al Señor. Miren, dice, hablando de los judíos, dice que son israelitas. Número 1, de los cuales son la adopción, de ellos es la gloria, de ellos es el pacto, de ellos es la promulgación de la ley, de ellos es el culto y de ellos son las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y cierra diciendo: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí dice que Cristo es Dios. De ellos es esto, de ellos es esto, de ellos es esto, y de los cuales
vino Cristo según la carne. Y hablando de Cristo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Los testigos de Jehová, si ustedes leen la Biblia de los testigos de Jehová, no dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, de ellos es esto, de los cuales según la carne vino Cristo, Dios está en los cielos. Entonces, no dice que Cristo es Dios. Nuestra Biblia dice que Cristo es Dios sobre todo. ¿Ok? Y si empezamos a mirar textos que digan que si Cristo es Dios, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y dice varias cosas, y dice que Cristo es Dios. Y bueno, encontraríamos muchas. Todo eso lo omite la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Cuáles? Por eso es que ellos pues están en ese error. La Iglesia Católica dice, hay que rezar por los muertos, porque eso es lo que dice alguno de sus libros. Hay que hacernos devotos de tal o tal muerto que supuestamente fue un santo, porque así también lo dice su Biblia. Pero hoy ustedes están aprendiendo que eso contradice lo que dice la Biblia en estos libros canonizados. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Padre, queremos darte gracias por lo bueno y por lo fiel que eres con nosotros. Señor, estamos aprendiendo situaciones que en cualquier momento en nuestra vida nos pueden ser muy útiles para poder ilustrar tu palabra y poder afirmar la herejía que hay en esos libros de dudosa procedencia o apócrifos. Señor, que lo que estamos aprendiendo no sea solamente como para que tengamos más información, sino para que un día lo podamos usar para bendecir a otros de la manera que tú a nosotros nos has bendecido, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.